Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro, lleno de Espíritu Santo, dijo: jefes del pueblo y ancianos, porque le hemos hecho un favor a un enfermo, nos interrogan hoy para averiguar qué poder ha curado a ese hombre. Pues quede bien claro a todos ustedes y a todo Israel que ha sido el nombre de Jesucristo Nazareno, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Por su nombre se presenta este sano ante ustedes. Jesús es la piedra que desecharon ustedes los arquitectos y que se ha convertido en piedra angular. Ningún otro puede salvar. Bajo el cielo no se nos ha dado otro nombre que pueda salvarnos. Verbum Domini. My mouth speaks the praise. Te ensalzaré, Dios mío, mi Rey. Te ensalzaré, Dios mío, mi Rey. I will extol you. Te ensalzaré, Dios mío, mi Rey. I will bless your Bendeciré tu nombre por siempre, jamás. day. I will El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. Te ensalzaré, Dios mío, mi Rey. Great is the Que Lord. todas tus criaturas te den gracias, Señor, que te bendigan tus fieles, que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas. Te ensalzaré, Dios mío, mi Rey. Speak of the splendor. Explicando las hazañas a los hombres, la gloria y majestad de tu reinado. Tu reinado es un reinado perpetuo, tu gobierno va de edad en edad. Te ensalzaré, Dios mío, mi Rey. My mouth speak the praise of La alabanza del Señor diga mi boca, y toda carne bendiga su nombre sacrosanto para siempre jamás. Te ensalzaré, Dios mío, mi Rey. You shall be the joy of those who love. Tú serás la alegría de aquellos que aman tu nombre, pues tú, Señor, bendices al hombre justo. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria tibi, Domine. Jesus said to his disciples, En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: en verdad les digo, el que cree en mí hará él también las obras que yo hago, y aún hará mayores, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidan en mi nombre yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. if you love me, Si me aman, guardarán mis mandamientos, y yo pediré al Padre, que les dará otro Paráclito, para que esté con ustedes para siempre. El Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. but you can Pero ustedes le conocen, porque mora con ustedes. Verbum Domini. Saint Bernardine
of Siena. San Bernardino de Siena nació el mismo año que Santa Catalina de Siena falleció. He's not only picking up Y él no solamente a good continúa la labor de ella, de buen dominico, also from another sino también de otro dominico. later, Unos años después, 1380, in nació en 1380, the 1400s, a comienzos de los años 1400, San Vicente Ferrer también vino a Italia y predicó. as he was preaching, he said, Y cuando predicaba decía, this crowd alguna persona en esta muchedumbre will after me. me reemplazará cuando yo no esté. Y unos años después terminó siendo San Bernardino. Man, Él fue el que él continuó su labor. ¿Y cuál fue esa tarea que tenía Vicente Ferrer? the late 14th El periodo de finales de los 1400, from the bubonic plague. comienzo de los 1600, fue época de recuperación de la peste bubónica, donde más o menos como un tercio o la mitad de toda Europa murió. Talk about putting a stop not only to the economy, but to academic growth. No se trató solamente de Plague didn't care what que la economía se ve afectada, también who ordained you. la cultura, la educación. A la peste bubónica no le importaba cuánto dinero uno tenía o cuán educado uno estaba. Uno moría de todas formas. Basically, it kept coming back. Y But after that, siguió regresando en olas, pero después de que terminó, Europa empezó a reconstruir. wealth, Y hubo un periodo de gran riqueza, especialmente en Italia. Italia se convirtió en un lugar de gran riqueza por su comercio con el mundo mediterráneo. Rome wasn't Y no solo Roma, Roma no era el gran centro. Había otras ciudades también en el norte, de donde provino San Bernardino. that increase of Y con este aumento de riquezas, also came también vino un of dependence, olvido de la dependencia en Dios. forgetfulness Un olvido de que la riqueza no es al final de uno. take it with you. I can Uno no se la lleva cuando uno muere. Si uno quiere, uno puede meter cosas en el ataúd, pero eso parece ser siempre un desperdicio. Cuando hablo con mi familia, somos muy tradicionales. few generations to be undertakers for our family. Tenemos una familia que vive al frente de la casa de mi abuelo, que tiene una casa funeraria. Because everybody Y siempre, knows that goes. y siempre los hemos usado cada vez que alguien muere en la familia. Y ellos nos cuentan que después del rosario, lo más común que ponen en el ataúd es un palo de golf. You're under the green. Uno está debajo del césped, no lo va a usar. Let somebody else use it. Que otra persona lo use. Tendría más sentido. That mentality, Pero esa mentalidad de que this is my, instead of tal cosa es mía, en lugar de darnos cuenta que este don, esta riqueza que tengo, es parte de la creación de Dios. Y Él puso esta pequeña porción de ella en mis manos, this time of en este momento en la historia, in order to serve, para servirlo y su gloria. and that I should use Y que debo utilizar la riqueza que tengo para gloria de Dios. add to his glory, O si no añade a su gloria, entonces no usarlo. need it, Si no lo necesito para servirlo y su pueblo, I don't need entonces no me hace falta usarlo. as a wide application. You have Y eso tiene una aplicación amplia. Hay que realmente tomar el tiempo para pensar bien en esto. Alguien como San Bernardino out Italy preaching, fue por toda Italia predicando, using their wealth foolishly. They had so porque la gente estaba usando sus riquezas de manera necias. Tenían tanta riqueza que pensaban que eran de ellos. Estaban perdiendo el tiempo apostando dinero, jugando las apuestas, playing
haciendo naipes para jugar juegos de naipes. Eso era un gran negocio. had all this money, and they just said, Pero la gente tenía mucho dinero y decían, bueno, vamos a jugar a las apuestas, en lugar de utilizarlo para el servicio de Dios. could have been a lot of other things. Pudo haber habido muchas cosas más para lo cual lo podían haber usado. Y él invirtió mucho tiempo The various haciendo campaña en contra de time with other games. They los juegos de apuestas y otros tipos de juegos. Se cuenta que uno de los sermones los predicó tan sólidamente, tan fuertemente, que llenaron 3 carretas de naipes y otras cosas for gambling that were dumped and had a big bomb para los juegos de azar, que of the vanities. That's what fueron lanzados a una gran hoguera y le llamaron la hoguera de las vanidades. God's creation. Por ahí sale la frase. Y fue porque era una utilización vana de los obsequios de Dios. Y él solía hacer campaña contra esa necedad. Pero él nunca dijo, por lo tanto, Is a bad dedicarse al comercio es algo malo. wrote some of the De hecho, escribió uno de los primeros materiales. De hecho, no solamente él, sino también con el paso del tiempo, los dominicos y los jesuitas en España desarrollaron las teorías que se convirtieron en la base para el capitalismo. they wanted to think through Querían the way the economy works meditar bien la forma en que funciona la economía, and con el dinero y la inflación y el intercambio de tasas de dinero y el valor de bienes y a cambio de dinero, etcétera. Ellos estaban analizando estas cosas desde la perspectiva de la fe. Y San Bernardino fue uno de aquellos que ayudó a analizar esto, faith would be de forma que la fe cristiana estuviese integrada en el comercio y fuese promovida al promover el negocio. Un negocio que no estuviera orientado en la necedad, sino hacia la sabiduría service of God. y hacia el servicio de Dios y el prójimo. It's a wonderful thing to be in business. Así que There's so many things that get made. Think about hay the muchas formas de entrar al comercio. Hay muchas cosas que se pueden fabricar. Todo el mundo tiene puestas sus máscaras aquí, sus mascarillas, a pesar que tenemos distanciamiento. Hay personas de negocios que fabricaban esas mascarillas. say, yeah, we can do that, and they just start sewing them up. And this is a Y es algo bueno, es para el servicio y la salud de la nación y el mundo, versus those forces that were versus aquellas fuerzas que estaban tratando de comprar todas las mascarillas y quedárselas para ellos mismos. Sería una utilización malvada del comercio. No es, help people. eso no es comercio, es maldad. Y la gente tenía que analizar estos temas para poder aprender a utilizar las riquezas que tenían, por lo menos en aquel entonces, porque es una de las cosas de las riquezas. Como hemos visto, las riquezas van y vienen. Y si uno lo obtiene a través de los juegos de azar, eso se lo pierde muy rápido. That just comes through and goes Es through, como you know, un torrente de agua que preaching. And one of va y viene. about his preaching Y una de las grandes cosas de la prédica de San Bernardino fue que él siempre, a propósito, él indicó que increase of con ese aumento de riquezas y necedad and the misuse of for gain. y el mal uso para los juegos de azar y ese tipo de cosas, también había mucho libertinaje sexual. Ese tipo de necedad también aumentó y él habló fuertemente contra ello. Solía incluso decir cómo los italianos en sus riquezas se volvieron infames ante los demás países por su inmoralidad. Él solía hablarles directamente. Solía reunir muchedumbres de 30,000 personas sin micrófonos. No loudspeakers. No había parlantes, no había altoparlantes, solamente su voz en la plaza de la ciudad, en el mercado de Siena y otros lugares. And he would have a lot of fun. Y él solía se divertía mucho con sus sermones. Es interesante cuando uno Sermon outline, mira sus sermones. theological Tenía discourses and tiene discursos teológicos muy those were the outlines. serios y ensayos, pero esos eran los esbozos, la base. Había un hombre que era lavandero, se dedicaba a lavar ropa And doing one
ese sea su negocio. Y durante Cuaresma iba a todos los negocios con una tabla cubierta de cera, y él iba a todos los negocios, iba tomando apuntes, y así es como componía sus sermones. Él era muy entretenido, solía contar todo tipo de historias. Cuando una mujer se estaba quedando dormida, le gritaba: vienes aquí a escuchar sermones, pero te estás quedando dormida. Tienes que despertar. Get her attention. Used to do that kind of thing. Él solía hacer ese tipo de cosas. Yo también hacía eso con mis alumnos en clase. Era muy eficaz en la utilización. To speak to them directly about Él sabía utilizar la forma de hablar de la gente para hablar con ellos directamente acerca de grandes ideas. Él era alguien muy inteligente, muy educado, pero era capaz de hablar al nivel del pueblo para poder hacerles entender. Solía explicar la fe de manera sencilla para que todos entendieran. he's now called Ahora es llamado el apóstol de Italia. of his other most famous things that was in our open. Otra cosa por la que es famoso, y lo mencionamos en nuestra oración colecta, es su devoción al nombre de Jesús. And we saw that Y in vimos que en la primera lectura de hoy de los Hechos de los Apóstoles, St. Peter San Pedro to the Sanhedrin. le habla al Sanedrín. Les dice: este Jesús es la piedra rechazada por ustedes, los arquitectos, es la piedra angular. No hay salvación en nadie más. No hay ningún otro nombre en el mundo entero mediante el cual hemos de ser salvados. And he focused on that. Y él se enfocaba en ese nombre de Jesucristo. He wanted the holy name Él quería que el santo nombre fuese puesto en público, porque una de las claves es que, a pesar que todos eran católicos, todo el mundo estaba bautizado, no estaban centrados alrededor de Jesucristo. Sí, solían ir a misa, hacían bautizar a sus hijos, se casaban en la iglesia, tenían una boda bonita. Es un bonito edificio donde celebrar la boda de uno. No es inusual tampoco hoy en día. Tenemos todo eso, pero on the person. el enfoque en la persona de Jesucristo faltaba. That's what had to Y eso es lo que those people from tenía que focusing on their wealth and foolishness. Without eso es lo que ayudaba para que la gente se aleje de estar centrados en sus riquezas y esas necedades. Sin Jesucristo no se puede. Así que él llamaba a la gente de vuelta al santo nombre. Y en aquel momento la política se había vuelto muy amarga. Había muchas the two political parties, peleas por escrito. Los dos they were the partidos políticos principales as eran los que estaban a favor de uno a favor del Papa como and are you for gobernante de Italia y otro a favor del emperador. led to Así que esas peleas a century earlier eran durísimas. had been kicked out of his own city because he was on the wrong team. This was a long-standing dispute. Fue una disputa que duró mucho tiempo. Fue muy amarga. Y lo que él hacía, San Bernardino, es él solía llevar una tabla, la tabla con las primeras 3 letras de los nombres de Jesús en griego. Él sabía bien el griego. En el Concilio de Florencia, en 1637, él dio un discurso a la Iglesia Ortodoxa Oriental en griego para llamarlos de vuelta, para que estuvieran otra vez en unión con la Iglesia Romana, y ocurrió. Así que él solía cargar una tabla con las primeras 3 letras del nombre de Jesús en griego. Jesus. And Iota, Teta, Sigma. a sunburst rays coming out of it. Y dibujó los rayos del sol saliendo de ahí Prophecy, por la profecía de Malaquías, the healing rays of donde los rayos de sanación de Dios solían ir hacia el mundo. Así que de ese nombre de Jesús salían esos rayos de sanación. Y también lo vemos en nuestros ostensorios.
la misma idea de los rayos de sanación que provienen de Jesús, nuestro Señor. And he would make this plaque and Y él solía llevar esa tabla con él y predicar y llamando a la gente a que the Guelph signs quitaran todos los signos de riquezas, todos los signos de partidos políticos, porque los partidos políticos estaban into churches and public buildings. tallando sus nombres en iglesias, edificios públicos, etcétera. Decía, quiten todo eso y pongan el nombre de Jesús en lugar de esos partidos políticos. Keep them right. Keep Jesus number one. Pongan el nombre de Jesús en primer lugar. Y le hicieron caso. Y esto ayudó a traer paz entre personas que en su riqueza, en su necedad, pensaban acerca de un poder que es efímero. Y él les decía, no, este es el poder que perdura. Jesucristo. I, as a Jesuit, of course, am very grateful for that. Y por supuesto, 100 years after his estamos muy agradecidos por ello, porque 100 años después de su muerte, San Ignacio utilizó ese mismo símbolo como el sello de mi orden, la Sociedad de Jesús. when the parties were divided. Cuando los partidos estaban divididos entre luteranos y calvinistas y católicos, etcétera, queríamos que el nombre de Jesús fuese el centro. Y también es una gran parte de nuestra propia comprensión de nosotros mismos en nuestra propia época. Necesitamos a Jesucristo para que sea ese centro, la razón por la que venimos a misa, a quien rezamos, In the sacred a quien encontramos en las Sagradas Escrituras como el único nombre human race. por el que la raza humana puede ser salvada.